Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? También. Y si no, anda a dar una vuelta y volvé, porque este video es para aprovecharlo. En el video pasado les mostré cómo hacer mejores fotos con su dron. Les dejo el link en la descripción para los que no lo vieron y les recomiendo lo vean porque ahí explico bien cómo exprimir al máximo las prestaciones de nuestro dron. Ya vimos los mejores ajustes para fotografía, así que hoy vamos a ver los mejores ajustes también para video, en luz día y luz noche. Grabar video es un poco más complicado que hacer fotos, porque estamos un poco más limitados. Por ejemplo, no podemos bajar tanto el shutter, porque cuando empezamos a bajar el shutter demasiado, la imagen empieza a perder nitidez, y eso no está bueno. Hoy vamos a enfocarnos entonces en tamaño de video, formato de video, balance de blanco, estilo, color, y también vamos a hablar un poco del ISO, el shutter y la apertura. Como también les comenté en el video pasado sobre fotografía aérea, salvo la X5 y la X7 del Inspire 2, que ya tienen sensores más grandes, todo el resto de las cámaras de los drones más pequeños, el sensor más grande es de 1 pulgada. Y reitero esto porque al ser sensores pequeños, tenemos que tener especial cuidado cuando grabamos de noche, porque si generamos un video con mucho ruido, nos va a ser muy difícil sacarlo en postproducción. Arrancamos con el tamaño de video entonces. Siempre es mejor usar la máxima calidad que nos permita nuestra cámara. En mi caso 4K 50p. ¿Y por qué uso este tamaño de video? Por un lado 4K nos entrega la mejor calidad. Y también si estamos en un proyecto Full HD, nos va a permitir cropear la imagen sin perder calidad. Porque como tenemos un lente muy angular, muchas veces nos queremos acercar un poco más. Y 50 cuadros por dos motivos. Por un lado, me da la sensación de que la imagen corre más fluida. Piensen que el dron está volando, se mueve rápido, tiene vibraciones. Y creo que 50p disimula un poquito eso. Pero por otro lado, vamos a tener la opción si queremos hacer cámara lenta, por ejemplo, de ya tener esos cuadros extras para hacerlo. Formato, MP4 y .mov. Yo me enfocaría en la plataforma que estás usando para hacer la edición. Si usas PC, Premiere, por ahí MP4 es más amigable. Y si usas Mac y Final Cut, seguramente se va a llevar mejor con el .mov. Balance de blancos. Acá yo veo que mucha gente lo usa en automático. La verdad que si no tenés mucha idea de lo que estás haciendo, es la mejor opción. Pero si entendés un poquito del tema, úsalo siempre en manual. Y te voy a explicar por qué. Si vos, por ejemplo, estás volando en luz día, en un plano que hay sol pleno, y entras en una zona de sombras, el balance de blanco te va a cambiar y vas a notar la diferencia de color. Entonces yo prefiero usarlo manual y tener siempre la misma temperatura y después, en caso de ser necesario, lo ajusto un poquito en post, que va a quedar mucho más prolijo y puedo llevar el color para el lado que yo quiero. Estilo. Acá podemos agregar o quitar a gusto nitidez, contraste y saturación. Este seteo, como recomendación general, déjalo en none, salvo que este video vaya a edición y tengan pensado hacerle retoque de color. Color. Bueno, vuelvo a lo mismo que el seteo anterior. Si no vas a hacer post, déjalo en none, que es el estándar y anda bien. Ahora, si tenés pensado hacer retoque de color o tus planos están pensados para empatar con otra cámara o aplicar algún LUT, para mí la mejor opción es D-Cinelike, porque también tenemos la opción de log, pero para mi gusto deja la imagen demasiado lavada y no es una cámara que esté preparada para tanto. En el único modelo de dron que me animaría a utilizar de log es en el Mavic 2 Pro, porque tiene un poquito más de información, siempre claro exceptuando las cámaras X5 y X7 del Inspire 2. Dicho esto, les voy a mostrar los seteos que uso yo en luz día y en luz noche y el porqué de cada uno de estos. Luz día por lo general uso 4K y 50p o la máxima calidad que me dé mi dron, ISO 100, Shutter 100, por lo general uso un ND 4 u 8 si está soleado para bajar un poquito la luz, y diafragma 4, 4.5, 5, trato de mantenerme ahí. Uso la resolución máxima siempre por lo que le mencioné anteriormente, para poder cropear, para tener la opción de cámara lenta y porque tengo una plataforma de edición que me permite trabajar fluido en este formato. Pero ahí va en cada uno. Si vos obviamente sabés que tu proyecto va a terminar online y te conviene por algún motivo trabajar en Full HD porque te va a facilitar mucho el flujo de trabajo, obviamente también es una buena opción. Pero bueno, ahí va a depender del proyecto de cada uno y el destino final del video. ISO 100 o 200. Bueno, acá no creo que haya mucho que explicar. Ya sabemos que a menor ISO, menor ruido en la imagen. Y como estoy grabando en luz día, siempre voy a poder tocar otros ajustes sin necesidad de subir el ISO. Shutter en 100, porque por regla general la velocidad de shutter es el doble de lo que estás grabando. Yo estoy grabando en 50p, entonces la velocidad del shutter la pongo en 100. 100, 120, trato de mantenerme por ahí cerca. Si vos grabás en 25 sería 50. ND4 u 8. Yo por lo general uso alguno de estos dos para bajar un poquito la intensidad de la luz y poder así mantener los dos seteos que te mencioné anteriormente en esos niveles. Diafragma en 4 o 4.5. Trato también de mantenerme en esos valores 4, 4.6, 5, hasta 5.6,
porque como les expliqué en el video de fotografía, es donde por lo general mayor definición tienen los lentes de nuestro dron. Por lo general, salvo que le erres por muchísimo, en luz día no vas a tener problema. Ahora en luz noche es un poquito más delicado el asunto. Yo utilizo 4K 25p en vez de 50 que usaba de día. ¿Por qué? Porque con 25p obviamente tengo un poquito más de luz. ISO 400/1600. Digo 400 como base porque de noche rara vez vas a tener que usar eso. Y digo 1600 como tope porque más allá de eso, el ruido que queda en la imagen es muy molesto. Por ende, si tengo que dar una recomendación, traten de mantenerse entre 400 y 800, y si está demasiado baja la luz y necesitan exigirlo un poquito más, pueden llegar hasta 1600. El shutter trato de volver a usar la regla básica. Como estoy grabando en 25p, lo voy a dejar en 50. A veces lo puedo apretar un poquito a 40, pero no mucho menos. Para que les quede bien fijado, entonces les voy a dejar estas placas con los ajustes puntuales en cada escenario. Luz día normal, 4K 50p, balance de blancos automático, estilo non, color non, ISO 100, apertura 4.5, shutter en 100, luz día custom le puse yo. Y me refiero al seteo para cuando estamos trabajando con otras cámaras, con otros drones, publicidad, cine, televisión, y tenemos que empatar con esas cámaras. Vamos a grabar también en 4K 50p, balance de blanco en manual, y ahí ajustamos la temperatura según necesidad. El estilo lo vamos a poner en manual también, y vamos a bajar todos los ajustes a -2 para lavar aún un poquito más la imagen. Y en color vamos a poner de Cinelike. Pasamos a luz noche, vamos a dejarlo en 4K 25p, como les decía antes, para ganar un poquito de luz. El balance de blanco lo vamos a poner en manual para que quede clavadito y lo ajustamos según necesidad. Estilo y color, para que no nos metan ruido en la imagen, vamos a dejar ambos en non. El ISO, como les decía anteriormente, vamos a usar entre 400 y 1600, no más de eso, cuanto menos mejor siempre. Apertura vamos a usar 2.8, pues necesitamos esa luz. Y el shutter por regla general 50, podemos bajar un poquito, no mucho. Otro tema muy importante, para mí fundamental también, es obviamente la luz. Todos sabemos que los mejores horarios para sacar fotos es amanecer o atardecer, o lo más cerca posible de estos dos extremos. Ahí es donde la luz está más suave, colores más intensos, y realmente hace una diferencia. Por eso al atardecer lo llaman la hora mágica. Bueno, espero que les haya gustado el tips y tricks de hoy, que hayan aprendido algo. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios, que voy a intentar responderlas todas. Y ya saben, no hay nada mejor que unas buenas mollejas al limón. Y si las hace papá, mejor. ¡Chao!